Bueno, es mi amigo Antonio, español. Tú tienes perfil muy interesante para mí. Primero, ¿de qué equipo sos hincha? Vale, yo España. En España, yo como leonés que soy, yo soy de la cultural leonesa y Ujú, luego, como mi padre es de Madrid, bueno, pues al final también te toca un poquito ser del Real Madrid y la verdad es que bueno, he sido de los dos equipos, he sido toda, la verdad. sí, pero en la primera división, entonces tu equipo es Real Madrid, sin duda. Real Madrid, sí, sin ninguna Sí, duda. pero tú has trabajado en otro club, ¿no? ¿En qué club trabajaste? En el Atlético de Madrid, Sí. pero la verdad es que fue una experiencia muy grata. Bueno, ¿puedes contar un poquito qué te hizo trabajar en Atlético de Madrid? Trabajé en el Atlético de Madrid principalmente porque yo recién había terminado los estudios de la universidad y después de hacer un máster en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia de Salamanca, ¿Mm? un máster sobre comunicación deportiva, mi sueño siempre había sido poder trabajar dentro de un club de fútbol, ya que si no tienes la habilidad para ser de los protagonistas que están en el campo, por lo menos poder disfrutar del mundo del fútbol desde dentro, que a mí me gusta mucho. Por mi desempeño, porque yo tenía hace tiempo una página que era de fútbol inglés llamada Proyecto Premier. Yo me especializaba sobre todo en análisis de plantillas, veía mucho fútbol de canteras, de equipos juveniles y al acabar, digamos, cada semana teníamos una clase magistral en la cual venían profesionales de distintos sectores, de distintos ámbitos relacionados con el mundo del deporte y no solamente con el fútbol, sino el deporte en general, pero a mí lo que más me interesaba era el fútbol. Y bueno, pues vinieron unos representantes del Atlético de Madrid, concretamente el director de comunicación del Atlético de Madrid y el jefe de redes sociales del Atlético de Madrid. Nos dieron una clase magistral y el Atlético de Madrid es un equipo que trabaja muy bien el contenido social en las redes y a mí eso me llamaba mucho la atención porque estamos en un momento en el cual exponerse en las redes sociales te hace crecer, ¿no? A nivel, no solamente dentro de España, los equipos son conocidos en España, pero sino a nivel mundial. Y yo se lo dije, que yo estaba muy interesado en poder trabajar con ellos, entonces, bueno, les pasé mi currículum y ellos leyeron lo que había hecho yo y, bueno, pues unos meses después, al acabar el máster, me contactaron directamente. ¿En qué temporada era? ¿En qué año? Estuve en la 13-14, en la primera Ujú, liga ganada por Simeone ujú. y, bueno, recién, entre comillas, recién había llegado el Cholo como entrenador al Atlético de Madrid. Todavía estaba creando esa leyenda, ¿no? Si bien como entrenador y jugador ya tiene un estatus legendario, en esos momentos todavía era un poco incógnita a ver cómo podía desempeñarse en el fútbol español. Y la verdad es que fue una época muy bonita dentro del club, sobre todo porque se estaba gestando un equipo que fue campeón en la última jornada. Y día a día se veía el sentimiento y ese ambiente de este equipo puede con todos, realmente. Interesante. Yo fui a ver el clásico Barcelona-Real Madrid en Camp Nou y esa temporada yo tuve mucha ilusión porque Neymar, por ejemplo, contrató con Barcelona, pero bueno, era el Atlético de Madrid que ganó el título, ¿no? En la temporada. Así que yo recuerdo muchísimo y bueno, fue... Era un equipo muy duro, además es un equipo que está dentro ya de lo que es el pensamiento general, ¿no? De la Sí. Liga Española de este siglo. Los equipos del Cholo Simeone, en especial ese equipo en concreto, era un equipo con un aura prácticamente invencible. Había ganado la temporada anterior, después de mucho tiempo, contra el Real Madrid, ganó la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu precisamente y justo en el verano que llegué yo, justo Radamel Falcao salió vendido al Mónaco y había muchas incógnitas, ¿no? Sobre lo que iba a ocurrir con el Atlético de Madrid, pero no se perdía la ilusión. Te hiciste muy amigo de la mano derecha de Cholo Simeone, Mono Burgos, Germán Mm, Burgos. sí, sí. ¿Lo conociste antes de Simeone o Simeone primero? Los conocí en un lapso de 10 minutos, o uno primero y el otro Ah, después. ah, La historia es muy graciosa y es la típica sí, historia que cuento con amigos. sí. Yo de aquellas fumaba y estaba fuera fumando mientras esperaba que, bueno, me diesen paso para entrar en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y acababan de pintar el suelo
del parking de un rojo pasión muy fuerte, pero yo estaba fumando, pero no estaba encima de la pintura, sino que yo estaba en un lado que no era. Entonces un vigilante de seguridad pues como que vino y de muy malas maneras me regañó, ¿no? Me echó la bronca, que ahí no puedes fumar, que no sé qué. Mi jefe no me había dicho nada, yo asumí que yo podía hacerlo porque estaba en el exterior, y de esas, mientras me estaba echando la bronca, apareció el Mono Burgos, Germán, y dijo, no, déjale tranquilo, que es amigo mío, y yo también fumo, y él fuma también. Y fumó conmigo un cigarrillo allí fuera, y la verdad es que fue a mí me llegó mucho, ¿no? Porque claro, es un personaje del mundo del fútbol. Tú, Massa, como bien sabes, del fútbol argentino, es una leyenda en la portería. En Atlético de Madrid lo mismo. Entonces, que una persona con ese estatus te trate con una cercanía tan importante, a mí me llegó mucho, ¿no? Y 5 minutos después, justo cuando después me había dicho Germán, bueno, luego nos vemos en el campo de entrenamiento. Yo entré para la oficina de la sala de prensa y me dijo mi jefe, oye, con los periódicos separa todas las noticias que hay sobre el Atlético de Madrid, que Diego Pablo quiere leerlos. Entonces, bueno, yo me puse de espaldas a la puerta y yo estaba separando los documentos, las páginas, y de repente me tocan así a la espalda, me doy la vuelta y es Simeone. Y me extiende la mano y me dice, buenos días, soy Diego Pablo Simeone. Y yo me quedé como, buenos días, soy Antonio Portillo. y le di la mano porque me quedé también muy, muy, muy clavado en el sitio. Digo, wow, es él. ¿Y qué te dijo Simeone? Simeone, el primer contacto que tuve, me dijo, me han dicho que vos escribís sobre fútbol internacional y que, bueno, que tenéis más experiencia. Y bueno, pues bienvenido, usted va a ver cómo funciona el día a día aquí de nuestro equipo. Y bueno, pues bienvenido al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces ya cuando salimos juntos de la sala, él se dirigió al vestuario para cambiarse y para prepararse para el entrenamiento, y ya salieron todos los jugadores del Atlético de Madrid hacia el campo de entrenamiento. Entonces, claro, tú ves jugadores que los conocen en todos los rincones del mundo, ¿no? O sea, son estrellas, son todos estrellas, y fue una sensación muy buena. Y durante las primeras semanas a mí mi jefe me encargó cubrir las ruedas de prensa de Diego Pablo Simeone, y yo transcribía las ruedas de prensa y tenía mucho contacto con su jefe de comunicación personal también. Entonces, bueno, pues al final, cada vez que tenía que hablar el Cholo, el encargado siempre era yo. A mí me tocaba hacer de portavoz, por así decirlo, ¿no? De altavoz de lo que él decía en la sala de prensa. Luego se plasmaba en la página oficial del club, y luego mucha de esa información salía para los distintos medios deportivos. Sí, lo pregunté porque también yo recuerdo que me dijiste antes, Simeone dijo así, entonces vos me dijeron que lo que escribís es muy bueno. Entonces, sí. Bueno, vos, a partir de ahora, vos siempre estás conmigo, o algo así. Así fue, literalmente, pues pasado ya como, ya te digo, 1 o 2 semanas, ya, obviamente al principio nadie te conoce, ¿no? Al principio nadie te conoce, claro. pero él fue como en plan, bueno, ya me han dicho que eso, que tienes tu página en la que escribes sobre, yo particularmente escribía sobre fútbol inglés, ¿no? Sobre Premier League, y me decía, bueno, ya me han dicho que usted escribe mucho y que bueno, escribe muy bien. Entonces, bueno, pues dentro de nosotros, de los que estáis aquí, del resto de compañeros que tenía de comunicación, que todos éramos pues gente de la misma edad, recién salidos de la universidad, a mí me dijo a él, dice, yo quiero que usted venga conmigo. Y ya le digo, o sea, todas las ruedas de prensa que estuve allí, todas me tocó hacerlas. Y algunas eran muy largas. Como buen argentino, algunas eran muy, muy largas. Para mí, bueno, yo digo, tuviste una suerte, ¿no? Suerte muy grande, porque siempre podías ver las Cholo Simeone siempre muy cerca, al lado él podía trabajar. Claro, es que es lo que decía antes, ¿no? Que al final, cuando tú estás allí dentro, tú eres consciente de que toda esa gente que tú ves a una distancia como que puedes tocar con la mano, es gente son jugadores que hay gente desde Japón, por ejemplo, que se levanta 8 horas para ver el partido, con esas 8 horas de diferencia para ver el partido, y algún día sueñan, ¿no?, con conocerlos en persona, no solamente de Japón, sino incluso ya gente propia de España, de Madrid, ¿no?, que quiere conocerlos y que los tiene que ver a la distancia desde la grada, ¿no?, desde la valla, desde el entrenamiento. Tú estás con ellos
te sientas con ellos en los descansos de los entrenamientos, acaba el entrenamiento y te dice tu jefe, oye, agarra a Filipe Luis, de aquellas, ¿no? Hablo de la plantilla de aquellas, agarra a Filipe Luis y agarra a Leo Baptistao que quieren entrevistarlos. O, por ejemplo, yo estuve con la familia de David Villa cuando le presentaron y estuve el primer día de David Villa como jugador de Atlético de Madrid, estuve todo el día supervisando las entrevistas con mi jefe, por supuesto, pero supervisando las entrevistas que le hacían los distintos medios, no solamente españoles, sino que también cubrieron medios extranjeros. Entonces, claro, es lo que decía antes, que si uno no tiene la calidad para estar en el terreno de juego con ellos, uno siempre quiere estar cerca del campo, y lo más cerca creo que se puede estar sin ser entrenador ni jugador es estando ahí. Y bueno, hablando un poquito más de Diego Pablo Simeone, ¿cómo es Simeone como persona? Es reservado, es tímido, parece que no, pero es callado. Cuando está en el terreno de juego, sí que es verdad, en la banda se desata, ¿no? Y cuando uno ve imágenes suyas de cuando era jugador en Atlético de Madrid o jugador con la selección argentina o con el Inter, la Lazio, le veía que era candente, ¿no? Pero fuera es una persona reservada, es callado, por lo menos con nosotros, con la gente del club. Sí que es verdad que había esa distancia, ¿no? De que él es el entrenador y él representa al Atlético de Madrid en primera línea, mientras que, por ejemplo, el Mono Burgos pues era un poco lo contrario, ¿no? Era más cercano, era más abierto, era más de hacer bromas, un poco más confidente, por así decirlo, mientras que Simeone es eso. Simeone sí que es verdad que nunca negaba nada de si había que firmar un autógrafo, lo firmaba, si había que grabar algo, lo hacía, pero sí que es verdad que uno era como el yin y el yang, ¿no? O sea, uno era muy cálido y el otro era más frío. Por eso creo que funcionaron tan bien durante todo ese tiempo. ¿Tienes algún anécdota de Simeone o otros jugadores de Atlético de Madrid en esa época? Bueno, hay anécdotas ahí. Bueno, a mí me llamaban en el vestuario, me llamaban el inspector, porque, claro, yo me encargaba también de transcribir lo que hacían en los entrenamientos para la página oficial del club. Bueno, pues lo típico, ¿no? Hoy estuvieron estos jugadores, durante los primeros minutos hicieron ejercicios con pelota para después hacer ejercicio físico y ya está, ¿no? Y entonces, pues muchas veces eso que contaban yo iba con una libreta y iba apuntando, ¿no? Y tenía una hoja y decía, ¿qué jugadores están? Entonces, claro, sobre todo con los jugadores del filial, con los jugadores más jóvenes, tenía que apuntar los nombres porque siempre me perdía. Entonces me decían que era como un inspector, ¿no? Con la libreta y haciendo preguntas constantemente. Me decían, inspector. Tu contrato era como, no es toda la temporada, ¿no? Antes de cierre de temporada, tú tenías que salir del club por el tema de contrato. Claro, en España existe un tipo de contrato que se llama becario y es para la gente que recién sale de la universidad, puede trabajar como prácticas. La mayoría de veces no están pagadas, experiencia en primera línea. Entonces yo comencé a mediados de junio de ese año, creo que fue, la primera semana de julio comencé y estuve hasta finales de septiembre. Entonces estuve toda la pretemporada, cubrí toda la pretemporada tanto en España como en Latinoamérica, que el Atlético de Madrid jugó partidos en Colombia, en Perú, creo, y en Argentina. Y bueno, pues hubo un momento que ya, claro, al final los jugadores, el cuerpo técnico se hacen a ti, y a mí me decía Pepe, el secretario de comunicación del Cholo, que yo era como un amuleto, que les daba suerte. Partidos en los que yo estaba allí presente siempre ganaban, ¿no? Y es verdad que en los partidos que estuve yo, el Atlético de Madrid acabó invicto todos los partidos, y bueno, al final, pues eso, ganó la Liga, ¿no? Y cuando ya se acercó el final de mi contrato, porque al final los clubes grandes tienen dinero, pero digamos que para algunas cosas no les cuesta gastar, pero para otras sí. Y bueno, pues el contrato se me terminó, entonces yo me puse a despedirme, ¿no?, de los distintos compañeros, por supuesto del Cholo, del Mono y tal. Y cuando dije que me iba, pues había una rueda de prensa justo en la sala de al lado. Jugaba el Atlético de Madrid contra el Zenit de San Petersburgo. El entrenador de aquellas era Luciano Spalletti, en el Zenit en el que estaba Witze, estaba Hulk, conocido de la afición japonesa también, y bueno, y más jugadores así clásicos. Y bueno, pues el Mono Burgos, cuando se enteró de que yo me iba, pues gritó en voz alta: pero inspector, no nos puedes abandonar, tienes que quedarte, no sé qué. Pues claro, mi compañera
con la que me llevaba muy bien, se tuvo que poner en la puerta porque, claro, escucharon voces fuera y pensaban que había una bronca, ¿no? Que había pelea fuera. Y realmente era el Mono Burgos como expresando en voz alta junto con el secretario del Cholo para ver si me podía quedar. Y al final, bueno, por desgracia no se dio, pero bueno, fue una experiencia muy bonita y sobre todo el saber que eras querido, ¿no? Y Claro, por la gente eso, que trabajaba allí. sí, es un gesto muy lindo, ¿no? Como, no sé, como colega y también como amigo, pero la gente se disfrutó mucho trabajar con vos, ¿no? Sí, y de hecho volví al club, volví como pues unos meses después, como medio año después, justo antes del partido de Barcelona, en el que ganaron la Liga en el último partido. Sí. Fui a verlos, de hecho llamé a mi jefe para ver si podía ir y darle suerte y tal, y me invitó al entrenamiento. Y estuve con ellos, que estuve, bueno, pues con Courtois también, que Courtois era el portero del Atlético de Madrid en aquel momento también, con mi amigo Diego Costa, que con Diego Costa me llevaba muy bien también, y sí, todos se acordaban de mí, de mi nombre y todo, y joder, que pasan unos meses y que se acuerden todavía de ti, eso es lo que lo que siempre me llevaré en mi corazón, la cercanía que tenía la plantilla conmigo. Bueno, es un recuerdo muy lindo y yo creo que sí, todavía yo recuerdo el partido Barcelona-Atlético de Madrid en Camp Nou, el partido en que salió el Atlético de Madrid como el campeón. Sí, entonces justo antes del partido te invitaron al entrenamiento. Sí, yo les pedí eso, que si podía ir a verles, porque claro, yo había trabajado allí y pues quería pues esa temporada yo también la empecé, ¿no? Con ellos, entonces pues quería darles suerte y quería darles todo el ánimo y de hecho pues yo me recuerdo también que el Mono Burgos me lo dijo, que me dijo, esto también es un poco tuyo, también esto. Dice, de toda la gente que trabaja aquí en el club, no solo jugadores, cuerpo técnico, sino que también todo el mundo que trabaja detrás también tiene parte de culpa de esto. Entonces, yo me emocioné mucho, la verdad. Cuando me lo dijo en mayo me lo dijo y la verdad es que fue una cosa muy bonita. Tengo una foto con él que la tengo en mi habitación en España de ese momento y me la firmó y todo también. Y la verdad es que sí, fue muy, muy bonito todo. Sí, no es la experiencia que cualquier persona puede tener, ¿no? Solamente, sí, entonces tienes suerte. Sí. Y después trabajaste por la revista por la hinchada de Real Madrid, si no me equivoco. Sí, yo después de salir del Atlético de Madrid, bueno, pues claro, al final vas conociendo mucha gente en Madrid, de periodistas, todo eso. Yo volví a mi ciudad, a León, estuve trabajando allí en León un tiempo y poco después, como un año más o menos después, me llaman para estar conmigo, de que bueno, querían fundar un nuevo periódico deportivo en España, bueno, un proyecto muy megalomaníaco que al final obviamente tenía agujeros por todas partes y no salió. Y bueno, pues una de las personas que estaba ligada a ese proyecto pues reconocía mi valía y me dijo, tú tienes mucha experiencia, además a mí me habían ofrecido dentro del periódico que cubriese la información de Atlético de Madrid por la cercanía que tenía con el club, y este hombre me dijo, bueno, pues yo quiero hacer una revista del Real Madrid, una revista centrada, además esta persona trabajaba en el club, dentro del club, en prensa y salía en la televisión oficial del club y bueno, pues para mí era una oportunidad muy buena, ¿no? Después de haberme curtido, ¿no? Haber ganado experiencia de Atlético de Madrid, pues al final Real Madrid es un nombre que todo el mundo conoce y todo el mundo reconoce, y más pues eso, siendo aficionado del Real Madrid como soy, hincha de toda la vida, pues al final uno quería hacerlo y pues sí, pues estuve durante prácticamente un año de proyecto que al final por desavenencias económicas, pues al final yo decidí dejar porque no me cubría nada de los gastos vitales y sobre todo me llevaba más que un quebradero y dos de cabeza me llevé con él. Pero bueno, sí. También fue una experiencia muy buena. Sí, también ¿tuviste alguna chance para conversar con los jugadores o director técnico del club? Sí, tuve
la oportunidad de entrevistar a Jesús Vallejo, que ahora juega en Albacete, pero cuando el Real Madrid fichó a Jesús Vallejo era uno de los defensas más prometedores de España en las categorías sub-21, y justo el Real Madrid lo fichó y lo envió a Eintracht de Frankfurt, y en Frankfurt, cuando hicimos una de las reuniones editoriales de proponer temas para ver sobre qué escribíamos en la edición en papel de esta revista, pues yo lo dije, digo, mira, a mí me gustaría entrevistar a este jugador, que además tiene muy buena proyección, volviendo a eso, que yo siempre me interesó mucho el club de categorías inferiores. Y entonces, digamos que se movieron cosas por detrás y conseguí el teléfono de Jesús Vallejo y le entrevisté, y la verdad fue una persona encantadora, cercanísima, un profesional enorme, y pues hubo mucha ilusión. Por desgracia, pues al final las lesiones marcaron la carrera bastante de este jugador. Pero sí, el poder hablar con un jugador que ha ganado, creo que 3 Copas de Europa, creo que tiene Vallejo en su palmarés, no está nada mal tampoco. Escribiste un artículo sobre el partido mundial de clubes, Real Madrid Kashima-Antlers, si no me equivoco. Sí, fue mi primer contacto real con el fútbol japonés, fue en ese partido del 18 de diciembre de 2016, ahí en el estadio en el Yokohama, en el Nissan. Y sí, ese fue mi primer contacto con el fútbol japonés, y además fue la primera vez que yo escribí algo y me lo imprimían en papel. La primera vez que fue impreso algo que yo escribía, y la verdad es que me emocionó mucho, y es un partido que me acuerdo prácticamente de memoria del partido ese. Ah, bueno. ¿Esa experiencia tiene algo que ver tu decisión en futuro, o sea, venir a Japón, o no tiene mucho que ver? Digamos que fue como algo que activó, ¿no? Algo que activó, sí, una serie de movimientos, como un dominó, que fueron cayendo las piezas, ¿no? Pero yo recuerdo que después te fuiste de la revista de Real Madrid, sí, trabajaba en otro tipo de trabajo un poquito, y luego viniste a Japón. Entonces, básicamente, sí, decidiste a venir a Japón por los intereses en el fútbol japonés, que como interés acumulado, no sé qué decir, pero o hay otra. Sí. Bueno, a ver, no, por supuesto, está mi esposa, de aquellas era mi novia y ahora es mi esposa, está ella, y luego también pues fue dar un cambio completo a todo lo que era mi vida en general, ¿no? Porque al final yo sentía como que me estaba estancando. Mi ciudad, claro, yo soy de León, León es una ciudad pequeña, la que te puedes mover muy bien y conoces a mucha gente, pero el mercado es muy reducido, y yo sentía que no había nada que me llenase. Había trabajado pues en el sector turístico, porque yo durante la pandemia de COVID estudié turismo también, entonces trabajé también como profesor de español, que también tengo título de profesor de español. Entonces yo hice muchas cosas que sentía que nada me llenaba, nada me tal, ¿no? Entonces, fue conocer a mi pareja, actualmente mi esposa, y yo pues durante esa época ya tenía pensado ampliar mis conocimientos a otro tipo de fútbol, ¿no? Yo sabía que el mercado de fútbol inglés o fútbol europeo estaba muy saturado, hay muchas cuentas plan de ello, pero de fútbol japonés había muy poquito, y en español pues poco. Entonces pues esto surgió así de repente con una conversación que tuve con mi padre, y mi padre me dijo, pues si necesitabas que alguien te diese el empujón, te lo doy yo, adelante, tira con ello. Entonces yo me puse a crear un poco la identidad de Balón de Japón, de lo que quería hacer, quería hacer una cuenta de Twitter que acercase el fútbol japonés sin ser demasiado análisis táctico y eso, sino acercar lo que es el mundo del fútbol tan exótico que es el fútbol japonés para la afición, no solamente española, sino también de Latinoamérica, que también tengo muchísimos seguidores a los que siempre les agradezco todo el apoyo que me brindan, porque la verdad es que la afición latinoamericana al fútbol es increíble, y el Japón es un país que a todo el mundo le gusta, y el fútbol ahora está en crecimiento. Entonces pues empezamos a juntar una serie de piezas que dieron con esto. Entonces ya cuando hubo un momento en el que vi que Balón de Japón estaba despegando, que ya podía hablar con gente, que empecé a conocer a gente como por ejemplo a ti y más gente del mundo del fútbol japonés en habla hispana también, pues decidí, pues mi pareja, que en mi ciudad no tengo nada más que hacer,
y que me gusta el fútbol japonés y que voy bien, junté todo y dije, adelante. Bueno. Y salté. Y tú mudaste a Osaka, ¿no? Bueno, Sí. como estudiante primero. ¿Y por qué Osaka, no a Tokio o otra ciudad? ¿Por qué elegiste Osaka? Entonces un amigo que tengo, pues él estudió en Osaka y en Osaka sobre todo hay una leyenda, ¿no? Entre los países de habla hispana de que es la ciudad más latina dentro de Japón por carácter. La gente de Kansai, particularmente la de Osaka, es más abierta, vive más la vida de reír, beber, comer bien, de disfrutar, ¿no? Entonces a mí eso, pues claro, me llamó la atención y dije, yo que quiero aprender japonés, ¿dónde voy? Pues a un sitio donde también pueda hablar con mucha gente. El haber vivido en Osaka me permitió también, pues eso, conocer mucha gente, hablar mucho también y sobre todo, pues disfrutar, ¿no? De una ciudad tan bonita como Osaka y sobre todo en una ciudad en la que se come tan bien como es Osaka. Y bueno, viviste en Osaka y bueno, yo vi que has visto muchísimos partidos de J-League en Osaka, ¿no? No solo la primera división, también la tercera, Osaka FC. ¿Qué tipo de sensación tienes en el fútbol japonés o, no sé, experiencia en Osaka? Particularmente, se ve que es un deporte que está en crecimiento, se ve que es en expansión, digamos que la J-League es una competición relativamente joven todavía, ¿no? Y es un fútbol, yo siempre digo lo mismo, es un fútbol amable, es un fútbol que se disfruta mucho viéndolo en el campo, es una experiencia muy buena, ves partidos de equipos rivales, yo por ejemplo, sí que es verdad que el único partido en el cual dices, bueno, el ambiente es un poquito más candente, que es Cerezo Osaka contra Gamba Osaka, es el partido en el que más tensión noté, si bien es verdad que yo estuve allí y bueno, pues vi el partido con un amigo de Cerezo en el medio de la grada, hay una grada mixta, en los estadios de J-League hay grada mixta en la cual se pueden mezclar aficiones, para la gente que no lo sepa, entonces yo y mi amigo con las camisetas de Cerezo, rodeados de gente de azul y negro, un partido que además ganó Gamba Osaka en el Yodoku Stadium, así como en la primera vuelta goleó Cerezo en Suita, en el Yodoku ganó Gamba. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, una experiencia muy divertida, sobre todo porque al final hubo mucha deportividad, dándonos la mano. Y luego, por ejemplo, en J3, en FC Osaka, es un ambiente que a mí me encanta. Es un ambiente en el que ves la ilusión que rodea a esos equipos de hacer algo grande, de ese sentimiento de, digamos, de representar a su comunidad, porque así como los equipos españoles o ingleses o italianos tienen hinchadas mundiales, a nivel mundial, equipos pequeños como FC Osaka o, yo que sé, Matsumoto Yamaga, por poner ejemplos de J3, ¿no? Son equipos locales, equipos que los aficionados son de la zona y como mucho ciudadanos de esas ciudades que están viviendo en otras partes de Japón, pero no mucho más. Entonces, ver ese afán por crecer, ese afán por algún día que los focos estén sobre ellos, a mí es una cosa que me gusta mucho y no solamente es en J3, sino incluso equipos de J1 lo están haciendo de esa manera, están apuntando a vamos a hacernos conocidos, vamos a hacer que Japón no sea solamente un país de sumo, de manga, de anime y de sushi, digamos, ¿no? Cayendo en el tópico, sino que también queremos que en el deporte no solamente sea Shohei Ohtani, sino que también sea los Samurai Blue y la liga, ¿no? Entonces va por ahí, en esa dirección va, yo creo, el fútbol japonés actual. ¿Y qué te parece, bueno, el aficionado japonés? La diferencia entre Europa, entre Japón o España. Esto es curioso, yo siempre digo lo mismo y es una cosa que a la gente de fuera le choca, ¿no? Y sobre todo por lo críticos que somos los latinos, ¿no? Con esto. Y es, por ejemplo, cuando se anuncia el nombre de los árbitros, se aplaude. Aquí en Japón se aplaude. En España, olvídate de que le van a aplaudir a un árbitro. Es imposible de que se le aplauda a un árbitro, ¿no? El aficionado japonés es un aficionado que yo creo que cada vez es poquito a poco más exigente con su equipo, ya no solamente es la cultura del Otsukare Samadeshita, ¿no? Como se suele decir, de agradecemos el esfuerzo, sino que es un aficionado que si el equipo pierde y da mala imagen, ya no es gracias por tu esfuerzo, sino la próxima vez intenta hacerlo bien, no lo haga de esta manera, ¿no? Si bien es verdad que esto también yo doy gracias, ¿no? De que estamos en Japón alejados, ¿no? De la violencia tanto verbal
en muchos casos como física, ¿no? Que puede haber contra jugadores o contra árbitros, ¿no? En otros países del mundo. Si bien es verdad que aquí en Japón eso es inexistente y espero que siga así para siempre. Pero yo insisto, creo que cada vez es más fácil ver fútbol japonés. El fútbol japonés cada vez está sacando más talento y sobre todo creo que la J-League y la Federación Japonesa, de la mano ambas, tienen que seguir impulsando el fútbol japonés a nivel internacional. Creo que es muy importante extenderlo ya no solamente de habla inglesa, sino de habla hispana también, en portugués. Creo que es muy importante que se hable en otros idiomas, que es lo que hacen otras ligas y es lo que han hecho que al final vaya creciendo todo exponencialmente, claro. Tú haces programa de podcast, ¿no? Sobre el fútbol japonés para los hispanohablantes. ¿Qué tipo de opiniones o, no sé, mensajes recibís? Sí, el podcast es mi amigo Marcos, el Fútbol de Samuráis, el que lo hace y fue creciendo, ¿no? Lo que es la audiencia y sobre todo porque al final la gente muestra mucha curiosidad por el fútbol japonés, ¿no? Entonces, al principio se suele caer en el tópico, ¿no? De, bueno, que si Capitán Tsubasa, que si Blue Lock, que si al final, digamos que hay gente que ve que eso es lo mismo, ¿no? No, sale un japonés bueno, es Capitán Tsubasa. No tiene nada que ver, hermano, no tiene nada que ver, ¿no? Y luego, poco a poco, claro, cuando van apareciendo jugadores japoneses en las ligas importantes, incluso ahora en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, también hay jugadores japoneses, ¿no? Ya no es el acercamiento de, es curioso, sino ya es genuinamente es interés de dónde sale este tipo, qué tipo de jugador es, etcétera, etcétera. Y eso al final es lo que crea afición eso, el saber que hay un país que está continuamente sacando talento y que ese talento ya no se queda en la isla, sino que se exporta al extranjero y que al final entra en el escaparate mundial, que es el objetivo, yo creo. Y yo recuerdo que has puesto un video antes sobre cómo cantan la hinchada japonesa y algunas personas tuvieron interés, ¿no? En la diferencia, ¿no? Yo quiero saber un poquito de eso. Bueno, esa es una de las cosas que más me llamó la atención. Yo sobre todo cuando lo ves en directo, yo en Osaka vi muchas grandes aficiones japonesas, sobre todo, pues claro, la que más le suena a la gente es la hinchada de Urawa, que se hizo famosa durante el Mundial de Clubes por los cánticos, la multitud, los colores, las banderas. Entonces eso es algo que se adaptan cánticos, muchas veces se adaptan cánticos de Sudamérica y cánticos que se hacen en Europa y los trasladan aquí. A mí me pareció muy curioso que, por ejemplo, Montedio Yamagata canta una canción que es el Blue is the Color, que es digamos, el himno del Chelsea, pero adaptado a Montedio. Y eso me resultó muy curioso. Y muchas canciones, sobre todo salidas desde Argentina, las aficiones japonesas las cortan, añaden lo suyo, las pegan y las ponen ahí, ¿no? Y, por supuesto, el tema de banderas, el tema de tifos, de pancartas, la influencia que tiene el nivel, el fútbol, sobre todo sudamericano, es increíble. O sea, digamos, y también muchas también tienen influencia del fútbol italiano de los 90. Cuando fui contigo al Kokuritsu, cuando fuimos a ver el Shimizu Spurs contra Yokohama FC, a mí me impresionó mucho la continua percusión que hay en la música. En los estadios japoneses la música no para en ningún momento. Mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica es más o menos similar, ¿no? En Europa no es tan así, digamos que hay países en los que sí, pero por ejemplo en España, salvo en determinados estadios, hay momentos de silencio, momentos en los cuales se descansa, de bueno, vamos a descansar un poquito, pero en Japón es constante. Sí, entiendo lo que decís. Antes de terminar, bueno, yo quiero preguntar, ahora tú vives en Tokio y ¿qué quieres hacer en Tokio? Por ejemplo, ¿te interesa hacer algo de trabajo del fútbol o
¿Qué tipo de actividad va a ser relacionando con el fútbol? A mí mi sueño, o sea, podría ser lo mismo que hice en el Atlético de Madrid, pero en un club japonés. Creo que al final es lo que venimos hablando, ¿no? El impulsar la imagen al exterior, sobre todo en un idioma como el nuestro, como el español, que se habla en medio mundo, y que al final, cuanto más seas cercano a la afición hispanohablante, más fácil va a ser conseguir adeptos y fanáticos, ¿no? A tu base, y sobre todo porque al final yo lo veo mucho en Balón de Japón, que hay gente pues que cuando yo comencé el proyecto no tenían un equipo al que seguir, no tenían, digamos, nada que les afiliase, ¿no? Con un equipo, y con el paso del tiempo y hablando sobre esos equipos o haciendo hilos sobre información sobre esos equipos, al final pues se declaran hinchas, ¿no? De un equipo u otro, o por diversos motivos, ¿no? Como le pasa, por ejemplo, a nuestro amigo Jair, que tú le entrevistaste también, con Azul Claro y el anime, ¿no? Que le llevó al final a enamorarse de un equipo y de una ciudad, como le ha pasado a él. Entonces, a mí eso sí que me gustaría. Yo, sobre todo, proyección internacional. Creo que Japón necesita proyección internacional. Japón tiene muchas cosas increíbles, muchas cosas que la gente de fuera a lo mejor no sabe por desconocimiento del idioma, de la cultura, y creo que Japón haría bien también en digamos, exponer la cantidad de cosas bellas y la cantidad de cosas interesantes que tiene a un público de fuera, ¿no? Y si es posible en el idioma de Cervantes, pueden contar conmigo si hace falta. Sí. Necesita el aficionado de fuera, que es desconocedor de lo que es el fútbol japonés, creo que necesita primera mano, ¿no? Acercarle no solamente ya historias de hinchada o de leyendas del club o tal, sino día a día, resultados, el entrenamiento, cómo funciona. El mostrar una voluntad de acercarse al público. Yo siempre digo lo mismo, el equipo que primero lo haga de verdad en español, porque no hay ningún, el primer equipo que lo haga en español, ese equipo se va a llevar muchos aficionados, porque no hay ningún equipo japonés que cubra esa cuota, no hay ninguno, o por lo menos que yo sepa. Yo creo que cuentas en español de equipos japoneses no hay. Sí, porque el mercado de hispanohablantes es grandísimo, y también aún Sudamérica, bueno, gasta mucho dinero para el fútbol. Claro, sí. Claro. La oportunidad está ahí, solo tienen que agarrarla. Claro. Entonces, bueno, quiero verte algún club japonés, bueno, en un futuro cercano. Entonces, bueno, vamos a ver. Eso sería un sueño, la verdad. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias, bueno, por tu tiempo. Igualmente. Estamos en contacto, sí. Que Estamos en contacto. Buena noche. Buena noche y abrazo grande. Bueno, cuídate. Chao. Chao. Chao.